Buenas noches, jóvenes, tengan todos ustedes. Vamos a empezar la segunda parte que corresponde a dolor torácico. ¿Quién se ofrece para hacer la oración de la noche? Gracias por esta nueva clase, esta nueva oportunidad para aprender un poco más, Señor, sobre este curso de dolor torácico. Te queremos pedir tu entendimiento, Señor, y bendición para poder comprender la clase de hoy. Por amor de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Entonces, la vez pasada habíamos visto lo que corresponde al dolor torácico cardiogénico. Esta vez vamos a avanzar lo que corresponde a lo que es la parte no cardiogénica. Entonces, para hablar la parte no cardiogénica, igualmente vamos a tener que hacer mención a todas las estructuras que están a nivel de la caja torácica, ¿no? Vamos a ver lo que corresponde a la parte ósea, a la parte muscular y a los órganos internos, ¿no? Porque no solamente el dolor torácico se produce por una lesión cardíaca, sino pueden ser también por otras causas. Entonces, acá solamente recordar que todos estos órganos que tenemos acá en esta área de nuestro cuerpo pueden causarnos dolor. Y habíamos mencionado también que a causa, digamos, de la inervación nerviosa, muchos dolores pueden, digamos, aparecer irradiados o pueden, digamos, tener una localización por la inervación que tenemos, ¿no? Entonces puede que nos duela, digamos, la lesión sea, digamos, a nivel de la columna cervical, pero esto se va a irradiar hacia la parte de los hombros, hacia la parte del cuello, ¿no? Igualmente puede pasar en cualquiera de los otros órganos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, varias de las causas que pueden producir el dolor torácico, ¿no? Entonces, nuevamente hacemos mención a todo lo que corresponde, digamos, a la parte cardíaca, ¿no? Y también a la parte, digamos, de las otras estructuras. Ahí tenemos a lo que corresponde a la parrilla costal, tenemos también a lo que corresponde a la parte gástrica y también a lo que corresponde, digamos, al estómago, al esófago, al neumotórax, a la parte, digamos, pulmonar, lo que corresponde, digamos, al esófago y a otros órganos. Entonces, ahora acá encontré este cuadrito que me parece que es interesante, que ustedes tienen que, digamos, a tomarlo en cuenta. Hay una regla que es de los 4, 2, 1, ¿no? Entonces, esto conversando así con otros colegas, me dicen que es bastante útil y que lo manejan, ¿no? Entonces, por eso lo estoy colocando para que ustedes también puedan tomarlo en cuenta. Entonces, dentro, digamos, el 4 me dice que hacen mención a la parte cardíaca y están relacionadas a causas, por ejemplo, al síndrome coronario agudo, a la disección aórtica, al cuadro de miocarditis, pericarditis, a taponamiento cardíaco, entre otros, ¿no? Y en segundo lugar, también por la frecuencia de casos que se presentan, se ve lesiones como por ejemplo el embolismo pulmonar y el neumotórax, que son bastante frecuentes, ¿no? Otras causas ya, digamos, entra, por ejemplo, lo que es en relación al esófago, a lesiones a nivel de este órgano. Ahí tenemos, por ejemplo, las perforaciones que se pueden presentar, por ejemplo, por la ingesta de sustancias tóxicas, ¿no? Entre ellos cáusticos. Pues ya entrando, digamos, a lo que vamos a desarrollar esta noche, vamos a ver que una de las causas que se produce para dolor torácico es la lesión a nivel de la columna, ¿no? Una de las lesiones que son bastante frecuentes y como habíamos visto, los dolores pueden referirse también a otras áreas, ¿no? Lesiones, por ejemplo, que se producen a nivel de la columna cervical pueden causar incluso cefaleas intensas, pueden causar hasta simular migrañas por el reflejo que se tiene. Asimismo, también puede haber, digamos, lesiones a nivel de la columna dorsal, puede irradiarse incluso hacia la parte anterior del tórax, ¿no? Hacia los hombros, dificultad en el movimiento para realizar diferentes actividades. Y ustedes van a ver que los pacientes incluso señalan la zona que está, digamos, más adolorida. En estos casos lo que tenemos que hacer, digamos, ya siguiendo al cuadro clínico, es solicitar los exámenes auxiliares correspondientes, una placa de columna dorsal, cervical o lumbar,
de frente y perfil y ver si es que hay alguna lesión que pueda estar causando este tipo de dolor. Ahora también otra cosa que también bastante frecuente se ve, digamos, ¿no? Los pacientes mencionan dolores, digamos, a nivel del dorso y nosotros también tenemos que ser acuciosos para, digamos, examinar lo que es, digamos, la parte que corresponde a la piel. Muchas veces se ve lesiones herpéticas que causan intenso dolor a nivel del dorso, ¿no? Entonces, como sabemos, el herpes es una enfermedad viral, una infección viral que va a producir, digamos, lesión a nivel de las terminaciones nerviosas y que, digamos, cogen todo un trayecto nervioso que está, digamos, a nivel costal y por eso que vemos lesiones que siguen este trayecto, ¿no? De las dermatomas. Entonces vamos a ver la presencia de ampollas, áreas eritematosas con intenso dolor. Entonces ya, digamos, yendo acá en este cuadrito, vemos, digamos, toda la parte de la columna y los dolores que se pueden presentar en los diferentes niveles, ¿no? Tanto a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar, ¿no? Lógicamente, si, digamos, nosotros seguimos la línea que continúa, digamos, al trayecto de estas vértebras, vemos que tenemos, digamos, una distribución tanto a nivel cervical, dorsal. Si nosotros miramos de frente, vamos a ver digamos, este trayecto es eh, secuencial, no hay, digamos, deformidades, hay una continuidad en cuanto a los cuerpos vertebrales, no hay, digamos, presencia de tumores, de picos de lodo. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos digamos, en esas estructuras que en realidad no son difíciles de poderlas observar. Ustedes miran una simple placa de tórax, me imagino que ya habrán visto, ¿no? Las lesiones que se pueden producir a nivel de los cuerpos vertebrales, incluso lisis, osteoporosis, pico de lodo. Todas estas lesiones pueden ser visibles fácil, digamos, al mirar una placa de columna y podemos determinar, quién sabe, la causa que puede estar o el motivo que causa el dolor, ¿no? A esto de poner la clínica, a ver si estos pacientes tienen cuadros digamos, de espondilitis o tienen desviaciones en la columna, pueden tener artritis, artrosis o diversos tipos de estas lesiones, ¿no? Entonces, una vez que se determina, ya ustedes, una vez que han observado, ya derivan al paciente al área correspondiente, no sea a traumatología o a reumatología. Como sabemos, no solamente en estos casos es necesario pedir una radiografía de columna, sino también pedirle otros exámenes auxiliares, como por ejemplo el factor reumatoideo, si estamos sospechando que es por un cuadro articular. Entonces ya con esos exámenes que se pueda realizar el paciente, ya lo derivamos para que pueda recibir su tratamiento, ¿no? Entonces, y así, digamos, es lo que se puede producir el dolor a nivel cervical, dorsal, y ya cada una de estas enfermedades reumatológicas también tiene sus características propias, ¿no? Que seguramente lo van a ver posteriormente, porque, digamos, no es igual, digamos, de ver una osteoartritis, o ver, digamos, una artrosis, o ver una, digamos, artritis reumatoide, ¿no? O diversas espondilitis también que se pueden producir, cada una de ellas tiene su clínica correspondiente, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta, aparte de eso, también vamos a ver la parte traumática, ¿no? Que lesiones, caídas, fracturas o diversos tipos que pueden producir, por ejemplo, fracturas patológicas, lesiones tumorales que de un momento a otro pueden, digamos, causar una ruptura o fractura de alguna de estas áreas, ya sea de la columna cervical, dorsal o lumbar, ¿no? Pero también esto tenemos que tener en cuenta dónde son, por ejemplo, más frecuentes las metástasis. Las metástasis son más frecuentes, por ejemplo, a nivel lumbar, en varones, por ejemplo, cuando tienen cáncer de próstata, pueden pacientes debutar con una fractura a este nivel y cuando se hacen los análisis, se hace una biopsia, podemos encontrar, digamos, lesiones tumorales o células tumorales a nivel, digamos, de las partes óseas, ¿no? Entonces hacemos mención a que puede ser una metástasis o también, por ejemplo, en los mielomas, ¿no? Puede, digamos, haber lesiones a nivel osteolíticas, no solamente a nivel de la columna, sino también a nivel de los huesos del cráneo, ¿no? Entonces,
Esto siempre nos ayuda mucho, hace, digamos, la clínica, el que nosotros podamos hacer un buen examen clínico y podamos, digamos, a dirigir nuestros diagnósticos sindrómicos frente a qué patología estamos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante para poder determinar. Entonces, la columna, como ustedes están viendo, no solamente nos va a doler por una causa traumática, sino también por procesos inflamatorios, procesos neoplásicos, ¿no? Incluso una tuberculosis también puede presentarse a nivel de la columna y es lo que conocemos como el mal de Post, ¿no? Pacientes que manifiestan intenso dolor a nivel dorso lumbar, entonces ya haciéndole eso los análisis también podemos ver que puede ser una tuberculosis, ¿no? Y en pacientes VIH que también pueden presentar cuadros, por ejemplo, de criptococosis o algunas infecciones oportunistas que también pueden causar osteomielitis en estas áreas, ¿no? Aparte, ya les decía, de las lesiones tumorales, que en realidad, digamos, no son tan frecuentes, por ejemplo, los osteosarcomas a nivel de la columna, sino estas lesiones, los osteosarcomas, se dan más que todo en huesos largos, ¿no? Entonces, de ahí vamos, digamos, haciendo nuestro descarte según el cuadro clínico, ¿no? Ya sea lumbar, cervical o torácico, donde se pueda presentar la manifestación. Aparte, digamos, cuando nosotros examinamos la columna, siempre ustedes deben, digamos, revisar y ver, ¿no? Que hay una continuidad, por ejemplo, a nivel de las apófisis espinosa, y eso muchas veces lo podemos palpar, ¿no? En los pacientes y ver, digamos, que se mantenga esa línea uniforme, ¿no? Que no haya desvíos, y eso nos ayuda también a poder, digamos, orientar y pedir rápidamente si es que es necesaria una placa radiográfica u otros exámenes, ¿no? Ahora, tenemos que recordar acá, por ejemplo, en la que corresponderíamos a la parte de la parrilla costal, recordar, ¿no? Que de cada agujero vertebral sale, digamos, un par nervioso que va a inervar todas estas estructuras que tenemos a nivel acá de la parrilla costal, ¿no? Va a ir a cada músculo intercostal y a su vez cada área de esta o cada estructura va a estar inervada. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, va a causar intenso dolor en los cuadros de herpes, ¿no? Porque va a comprometer este nervio que tenemos acá en la parrilla costal. Entonces, esto es lo que duele bastante cuando, digamos, hay una lesión, ¿no? Ahora también tenemos que recordar, por ejemplo, que la pleura es, digamos, la parte que tiene terminaciones nerviosas, no así el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar no es, digamos, la parte que duele, sino es la pleura, esa delgada telita de tejido conjuntivo que está, digamos, cubriendo al parénquima pulmonar y que se repliega en la caja torácica. Esa es, digamos, la parte que tiene terminaciones nerviosas y es lo que, digamos, va a causar intenso dolor, ¿no? Entonces, ¿cuál, digamos, sería la etiología? Ya, digamos, recapitulando, vemos que pueden ser lesiones degenerativas a nivel, digamos, de los discos vertebrales. Ahí, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Cuando nosotros vemos una placa, siempre vamos a revisar la continuidad y, digamos, y que estén indemnes los cartílagos intervertebrales, que haya un orden, una secuencia, se mantenga la línea. Si vemos, por ejemplo, crecimientos en estas áreas de los arcos o de los cuerpos vertebrales, podemos estar frente a picos del oro, ¿no? Entonces, estos picos del oro también van a, de repente, producir compresión en la salida de los nervios y esto va a causar lumbalgias, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora, no todos los dolores son a nivel lumbar y muchos de ellos ustedes van a ver que se inician, digamos, a nivel de terminando la 12ª dorsal y la primera lumbar. Por eso que, digamos, les hago mención a esto, porque a ver, los pacientes dicen, no me duele la cintura, pero cuando nosotros les revisamos, no es exactamente la cintura, ¿no? Sino puede ser, digamos, las últimas dorsales. Ahora, el examen clínico es importante, eso ya deben haberlo visto ustedes, ¿no? Cómo es que se realiza el examen, las zonas que son, digamos, más frecuentes, o qué es, digamos, lo que los pacientes manifiestan. Nosotros tenemos que saber interpretar qué es lo que nos están diciendo. Algunas deformidades que se producen en la columna y que también van a causar dolor. Aparte de la deformidad, malas posiciones, vicios, ¿no? Igual acá, como ustedes pueden ver,
Todo esto se puede observar con las placas radiográficas que nos ayudan bastante en lo que se refiere, digamos, a las estructuras óseas, ¿no? Ahora, si es que, digamos, queremos ver lesiones tumorales, no solamente, digamos, una placa radiográfica nos va a orientar si es que hay una lesión tumoral a nivel del parénquima pulmonar o, digamos, a nivel del hígado, todas, digamos, todo lo que son vísceras, lo que duele generalmente son las cubiertas, ¿no? Las cápsulas que tienen terminaciones nerviosas, entonces eso es lo que duele, ¿no? Y en las lesiones tumorales siempre vamos a, digamos, observar masas tumorales de diverso tamaño, ya sea, digamos, a nivel de, si es que es el pulmón, a nivel del ilio, en los ápices, o en cualquier área que aparezca una lesión, digamos, de bordes mal definidos y nos haga sospechar de alguna neoplasia, ¿no? Y también de metástasis de otros órganos, no solamente, como sabemos, el pulmón es un órgano que tiene sus propias neoplasias, sino también puede ser, digamos, lugar de metástasis tumorales, ¿no? De cáncer de estómago, pulmón, puede ser también de, un pulmón puede comprometer el lado contralateral, el estómago, el colon, el cáncer de cuello uterino, ovario también puede hacer metástasis a pulmón, entonces eso también puede causar dolor y siempre debemos como digo, vuelvo a repetir, tenemos que ser acuciosos cuando estamos mirando una placa radiográfica, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante para, digamos, ver qué es lo que le vamos a solicitar al paciente o qué exámenes van a ser necesarios para poder, digamos, confirmar nuestra presunción diagnóstica digamos, evitar también las estancias hospitalarias prolongadas, ¿no? Porque a veces mientras estamos que nos decidimos qué es lo que le vamos a pedir al paciente, van pasando los días, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Ustedes ahora estarán viendo, ¿no? Pacientes que tienen estancias prolongadas y recién a la segunda, tercera semana están solicitando los exámenes familiares. Y esto es porque, digamos, no aplicamos nuestra semiología, ¿no? No orientamos y todo el punto de partida está si nosotros hacemos una buena historia clínica. Si hacemos una buena historia clínica, hacemos una buena análisis, entonces vamos a poder, digamos, llegar rápidamente al diagnóstico y vamos a poder orientar qué es lo que le vamos a pedir al paciente. No, digamos, es tener en la cabeza de pedirle por pedir cualquier examen y esperar unos días para poder, digamos, llegar allá. ¿No? Nosotros, haciendo una buena historia clínica, podemos, digamos, hacer nuestro diagnóstico sindrómico y de ahí hacer, digamos, por descarte ya llegar a la lesión clínica. En cuanto se refiere, por ejemplo, a pedir biopsias, pedir el estudio de líquidos corporales o a las imágenes de ayuda diagnóstica, sea lo que sea, tenemos que hacerlo rápidamente para evitar la estancia prolongada y que los pacientes también rápidamente puedan llegar, digamos, a tener un diagnóstico y por ende su tratamiento. Si es que es alguna lesión tumoral, obviamente vamos a derivar al paciente al área de oncología. Entonces, ya ahora otro órgano que también causa, digamos, bastante patología y dolor a nivel torácico es el esófago. Entonces, el esófago va a causar dolor y dentro, digamos, de las causas más frecuentes que va a producir dolor, es uno de ellos el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, este reflujo gastroesofágico se va a dar más que todo por digamos, el regreso del contenido alimentario hacia el esófago, ¿no? Y esto va a causar una lesión en la mucosa esofágica que nos va a causar bastante dolor y molestia, sobre todo, digamos, en la noche, ¿no? El paciente refiere que tiene una sensación de dolor tipo ardor a nivel retroesternal, posterior a la ingesta, por ejemplo, de alimentos que pueden ser irritantes, ingesta de alcohol, o cuando se come, digamos, demasiados alimentos, ¿no? Una comida muy opípera. Entonces, la localización, más que todo a nivel del esófago, de los pacientes lo refieren a nivel retroesternal, que puede ser irradiado a la parte superior del tórax, incluso al cuello. La intensidad, la forma de presentación tiene sus características. Pueden ser tipo cólico, espasmos, o pueden ser, digamos, dolor tipo ardor, ¿no? Así lo vamos a ver acá dentro de los factores agravantes, como les decía, la ingesta de algunos alimentos que pueden ser irritantes, ¿no? Ácidos, picantes, bebidas frías, muy calientes, alcohol, entre otros. Ahora, los factores que lo alivian generalmente
ya cuando el paciente está recibiendo tratamiento en gastroenterología, el uso de antiácidos, algunas posiciones, por ejemplo, para poder dormir hacia el lado izquierdo y que este dolor pueda calmarse, ya nos, digamos, nos orientan, ¿no? A qué es, frente a qué patología podemos estar en el paciente, ¿no? Entonces, la disfagia, diversas manifestaciones, ¿no? La pirosis, ese dolor incluso que se presenta sobre todo en las noches, ¿no? Y algunas veces la sensación de vómito o que se puedan presentar vómitos, nos estamos alertan a que podemos estar frente a una patología de esófago, ¿no? Y digamos, el examen clínico nos va a ayudar a poder confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, acá recordar que el esófago es, digamos, es parte de lo que es el tubo digestivo. Como sabemos, el esófago está tapizado por un epitelio poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Se parece a la piel, solo que no tiene capa córnea. Entonces, esta mucosa debajo del epitelio, vamos a ver que tiene, digamos, la lámina propia, luego vamos a tener la submucosa y ahí tenemos glándulas seromucosas que, digamos, proporcionan el medio adecuado para que pueda transcurrir el bolo alimenticio. Entonces, estas glándulas seromucosas humidifican y, digamos, proporcionan una cierta cantidad de moco a la mucosa esofágica para que pueda transcurrir el bolo, ¿no? Entonces, esto es lo normal, la mucosa tiene un color rosadito, hasta, digamos, la llegada a la unión gastroesofágica, ¿no? Donde se va, digamos, a producir el cambio de este epitelio poliestratificado a un epitelio mucosecretor del estómago, ¿no? Entonces, pero, digamos, a nivel de esa unión vamos a tener el esfínter cardial. Entonces, este esfínter cardial, histológicamente, nosotros lo vamos a observar como un incremento de las fibras musculares lisas, ¿no? Cuando nosotros vemos un corte a este nivel, digamos, la única diferencia que se da, digamos, frente a otras partes del estómago es que a este nivel el área que tiene el músculo liso está incrementada, ¿no? Y es porque, digamos, es el área donde está el esfínter. Luego vamos a ver ya la mucosa gástrica por mucosecretora propiamente dicha. Acá en el esófago tenemos varias hileras, como por eso es un epitelio poliestratificado. En cambio, acá en el estómago vamos a tener una monocapa, un epitelio mucosecretor, hay un cambio. Y acá también tenemos que tener en cuenta que el estómago, digamos, viene a ser la parte más ancha de lo que corresponde al tubo digestivo, ¿no? Y acá en el estómago tenemos que a nivel, digamos, de fondo y cuerpo, tenemos unas células que van a producir tanto las células parietales como las células principales, que van a producir el ácido clorhídrico y pepsinógeno, entre otras sustancias, ¿no? Que contribuyen, digamos, a que este bolo alimenticio que está transcurriendo del esófago y llega al estómago pueda desintegrarse también en fragmentos más pequeños y pueda pasar este quimo al estómago, ¿no? O al intestino delgado para que se transforme en el quilo y pueda, digamos, ya tener otra consistencia, ¿no? A nivel del estómago, el quimo es una masa pastosa, más o menos, y a nivel del kilo ya, digamos, es como un licuado, ¿no? Es más fluido y puede, digamos, con la ayuda de los jugos pancreáticos, de la bilis, y digamos, todas estas enzimas ayudan a que los alimentos se puedan llegar a su mínima expresión, puedan ser absorbidos a través de los vasos y llegar por la vena porta al hígado, ¿no? Entonces, esta mucosa que tenemos acá en el estómago, como les decía, está preparada por la cantidad de moco que tiene en su superficie a resistir ese pH ácido que tiene, ¿no? Por el ácido clorhídrico. Entonces, ese pH ácido ayuda también a la fragmentación de los alimentos. Entonces, recordemos que el estómago viene a ser como una licuadora, ¿no? Entonces, que trata de moler los alimentos que de repente no hemos masticado bien, y que no han sido bien, digamos, desintegrados, ¿no? Se dice que aproximadamente un alimento que ingresa a nuestra cavidad oral debe ser masticada 25 veces para que pueda estar mezclada con las enzimas que tenemos en la cavidad oral que producen las glándulas salivales, puedan, digamos, tener una buena combinación con tialina, la milasa, y, digamos, todo este bolo alimenticio ya, digamos, entre ya en preparación para que llegado al estómago pueda ser fragmentado en partículas más pequeñas, ¿no?
Y ya el estómago, con la ayuda del ácido y de las otras enzimas que tenemos, va, digamos, a seguir fragmentando los alimentos en partículas más pequeñas hasta que llegan al intestino y ya en el intestino se termina ya de hacer, digamos, esta, este proceso alimentario hasta que, digamos, se llegue a los alimentos más pequeñitos, ¿no? Entonces, una de las patologías que se ve bastante frecuente, por ejemplo, esófago es la calasia, ¿no? Como sabemos, la calasia va a ser, digamos, es la dilatación del tercio distal del esófago. Y esto se va a producir porque, si recordamos, a nivel de la mucosa, de la submucosa, primero tenemos unas terminaciones nerviosas, que son, digamos, los plexos mientéricos de Meissner. Y en la capa muscular tenemos los de Auerbach. Estos plexos disminuyen y al no haber, digamos, el estímulo para que pueda, digamos, avanzar el bolo alimenticio, al no tener terminaciones nerviosas, esta parte se va dilatando, va acumulando alimentos y poco a poco se observa, digamos, un espacio más amplio, ¿no? Y esto también puede causar patologías, puede causar dolor. Ahora, otra de las causas que produce, digamos, molestias a nivel o que produce dolor torácico, como les decía, es el regreso de los alimentos del estómago hacia el esófago, ¿no? Esos alimentos que ya están mezclados con ácido clorhídrico, con otras, con pepsinógeno, ya digamos que al tener un pH muy ácido, lo que va al regresar hacia el esófago va a causar erosiones, ¿no? Porque el esófago no tiene la cantidad de moco que tiene el estómago. Entonces, esto hace que poco a poco la mucosa también vaya, digamos, haciendo un cambio y se pueda adaptar digamos, a esa agresión, ¿no? Pero esto puede ser también un factor desencadenante para el adenocarcinoma de estómago y pueda, digamos, producirse una lesión ya irreversible, ¿no? Entonces, una de las causas que vemos es el reflujo gastroesofágico, que va a causar lesión en la mucosa esofágica, ¿no? Y eso también tiene su traducción. Se puede tomar una biopsia de esófago y ahí podemos ver los cambios que se van a producir en la mucosa. Acá estamos viendo, digamos, el contenido que se tiene acá en el estómago, cómo es que regresa este esfínter, se abre y permite, digamos, el reflujo, el regreso del contenido alimentario al esófago, al tercio inferior, y esta parte del estómago es la que se daña, ¿no? Acá tenemos las biopsias, una imagen de una esofagitis crónica de reflujo que es causada por el retroceso de estos alimentos. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la mucosa esofágica? Como recordamos, la mucosa esofágica es un epitelio que tiene varias hileras de células, ¿no? Es un epitelio poliestratificado, no queratinizado, porque en esta parte superficial no hay queratina. Entonces, es el epitelio que está cubriendo igual que las mucosas de otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, vemos a las células que incluso normalmente en el esófago vamos a tener hasta 8 a 10 hileras, ¿no? Pero puede haber más, como lo que observamos en este caso, hay una hiperplasia, aumento el número de hileras de células y también estamos observando la presencia de eosinófilos en el espesor del epitelio, ¿no? Entonces, estos eosinófilos son característicos de la esofagitis crónica, del reflujo. Entonces, cuando esto observamos nosotros en las biopsias de esófago que nos llega a patología, hacemos el informe, hacemos la descripción y esto les sirve a los gastroenterólogos para darles el tratamiento y a los pacientes, ¿no? Y que este cuadro se pueda revertir. Otra patología que también puede causar dolor es el ingreso de cuerpos extraños al esófago, ¿no? Y se da sobre todo en niños que se pueden tragar algunos objetos, por ejemplo, monedas o juguetes, ¿no? Que puedan llegar al esófago y en personas mayores pueden ser, digamos, pedazos de hueso o carne, y también pueden causar dolor. Y esto, digamos, si es a nivel del tercio superior, como en esta parte del tercio superior del esófago todavía tenemos músculos esqueléticos, podemos hacer un esfuerzo y con algunas maniobras tratar, digamos, de evitar que pase hacia el estómago y poder eliminar este cuerpo extraño, ¿no? O, digamos, los pacientes pueden ser referidos a otorrinolaringología
para que puedan ser retirados si es que son algunas espinas o a veces fragmentos de hueso que puedan estar incrustados en la mucosa del esófago, ¿no? O también algunas veces incluso están a nivel de la orofaringe, o puede ser también a nivel del epiglotis, ¿no? Entonces, como por ejemplo vemos acá un cuerpo extraño que se puede, digamos, observar en las placas radiográficas, ¿no? Otra patología que también causa dolor a nivel, digamos, torácico y que, digamos, su origen es en el esófago, son las hemorragias esofágicas, ¿no? Que pueden producirse más frecuentemente por la ruptura de las varices esofágicas. Esto lo vamos a ver frecuentemente en los cuadros de cirrosis hepática o también en el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? En la que se va a producir una ruptura arterial y esto también puede causar cuadros de hemorragia. Acá tenemos las imágenes endoscópicas en las que estamos viendo en la mucosa áreas de tortuosidad, ¿no? Presencia de algunos nódulos, y esto es porque los vasitos que están acá en la mucosa se hacen prominentes y van a producir esta especie de nódulos, ¿no? Los vemos de este color digamos, el contenido que tienen en la sangre, ¿no? Sobre todo, digamos, a nivel de las venas, vamos a ver que las venas tienen, digamos, la sangre es más oscura, por eso tienen esta coloración un poquito más medio violácea, ¿no? Entonces, algunas veces, pues, estas lesiones van a ser observadas en las necrosis, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, por ejemplo, o cuando nos llega una pieza a patología, ahí vamos a observar bien estas lesiones que se observan a nivel del esófago. Son áreas, digamos, ulceradas, hemorrágicas. Muchas veces estas varices revientan y necrosan la mucosa del esófago. Entonces, lo que vamos a ver acá, áreas de necrosis con áreas de hemorragia, ¿no? Cuando son múltiples, como lo que estamos viendo acá, es difícil, digamos, de que el luego entre y pueda, digamos, cauterizar o retirar todo el tejido necrótico y cerrar esta área. Si son múltiples, es un poco más difícil y a veces ya se causa la muerte del paciente. Algunas veces se solicita la necropsia, ¿no? Entonces podemos ver, una vez retirado el órgano, ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y qué es lo que le ha causado la muerte. Histológicamente o microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá estamos viendo la mucosa del esófago. Es un epitelio poliestratificado, no queratinizado. Debajo del epitelio vamos a tener acá la mucosa y a este nivel de vasos dilatados, amplios, con contenido hemático, ¿no? Incluso otros vasos más pequeños también pueden dilatarse, romperse la pared y salir de contenido hemático, ¿no? En esta panorámica vemos un poquito más rojitas que corresponde a áreas de hemorragia, ¿no? Y a mayor aumento, en otra imagen, acá estamos viendo estos vasos, ¿no? Estásicos porque están dilatados, amplios y llenos de contenido hemático, ¿no? Y como ustedes pueden ver, son múltiples y algunos de estos, pues lógicamente al llenarse de sangre van a elevar la mucosa y estas elevaciones de la mucosa es lo que nosotros vemos como áreas nodulares, ¿no? Y si esto, digamos, se revienta, puede incluso necrosar la mucosa esofágica y causar sangrado, ¿no? Otra patología que también causa dolor es el esófago de Barrett. Este esófago de Barrett se va a producir también como consecuencia de la desagresión por el retroceso del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Entonces, una característica que se observa en este tipo de patología es, digamos, esta coloración que se observa en la mucosa, a la que le llamamos, digamos, una mucosa asalmonada, ¿no? Media rosada que se observa, y hay de todas maneras, se observa digamos, una diferencia entre lo que es la mucosa normal y lo que es, digamos, el área erosionada, ¿no? Entonces, cuando los gastroenterólogos observan esto, hacen mención, ¿no? Mucosa salmonada con, digamos, con áreas hemorrágicas, pueden describir, porque lo ven, digamos, como puntitos sangrantes y de ahí toman la muestra, ¿no? Entonces,
con la clínica que se tiene del paciente más la biopsia, podemos llegar rápidamente al diagnóstico. Como sabemos, el estómago tiene un epitelio mucosecretor de una sola hilera de células y el esófago tiene un epitelio poliestratificado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En ese epitelio poliestratificado, en la transición que hay entre el epitelio del esófago y el estómago, este epitelio se va a dañar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a haber una metaplasia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener epitelio gástrico. En lugar de tener, digamos, la continuidad de tener el esófago, va a haber un cambio de epitelio hacia un epitelio secretor, como es el estómago, pero no solamente va a quedar en ese epitelio mucosecretor, a su vez va a hacer un cambio a un epitelio intestinal. Ese epitelio intestinal incluso es más resistente a la presencia de ácidos. Como sabemos, el contenido gástrico que pasa al intestino delgado pasa, digamos, con una buena cantidad de ácido clorhídrico y el duodeno, para poder, digamos, hacer frente a este alimento que tiene abundante cantidad de ácido clorhídrico, tiene las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner producen abundante cantidad de moco y el duodeno se protege, ¿no? Digamos, de este paso y ya conjuntamente, poco a poco, conforme va avanzando el contenido alimentario, con la acción de las enzimas y de la bilis se va desintegrando. Entonces, este epitelio, aparte de tener, digamos, el epitelio intestinal, de tener las células caliciformes que van a producir moco, tiene una chapa estriada, ¿no? Que es característica en el intestino delgado. Entonces, este epitelio que ha metaplasiado, que ha cambiado en el esófago, no solamente va a ser un epitelio mucosecretor, como del estómago va a aparecer así, sino que hace el cambio a un epitelio intestinal. Entonces nosotros, ¿qué observamos? Observamos en lugar de ver un epitelio poliestratificado, observamos un epitelio tipo intestinal, con presencia de células cilíndricas y células caliciformes. Estas células cilíndricas y células caliciformes en un área donde no tiene que haber ese epitelio, a esto le llamamos una metaplasia y eso clínicamente o se va a llamar esófago de Barrett, ¿no? Entonces, esto es una lesión también que si no se da tratamiento puede predisponer al desarrollo de un adenocarcinoma, ¿no? Si el paciente está constantemente con este tipo de molestias, a la larga puede llegar a producirse un cáncer. Entonces, pacientes que manifiestan dolor, reflujo, nosotros tenemos que darle tratamiento adecuado y hacerle un control, ¿no? No solamente es necesario darle los antiácidos o indicarle, digamos, un cambio de alimentación, sino también es necesario tomar una biopsia para ver, digamos, qué es lo que está pasando, ¿no? De repente ya no es solamente un esófago de Barrett, sino ya es un adenocarcinoma. Entonces, esto tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Estas lesiones causan dolor, ¿no? Y es, digamos, un cuadro que frecuentemente se ve. Acá tenemos otra imagen, vemos este epitelio. Si vemos en esta partecita parecería mucosecretor, pero miren, vemos acá células caliciformes. Entonces, este epitelio no es, digamos, el sitio adecuado, ¿no? Es un sitio donde teníamos un epitelio estratificado, pero la agresión de este alimento, de estos alimentos ácidos que regresan a la mucosa esofágica, produce, digamos, esta metaplasia intestinal, ¿no? Primero cambia, digamos, a un epitelio mucosecretor y luego aparecen ya las células caliciformes, ¿no? Para defenderse a la agresión. Y estas células calciformes no solamente las vamos a ver en el epitelio, sino en las glándulas o en el epitelio que se repliega en la lámina propia, es decir, este epitelio se mete acá a la lámina propia y forma estas glándulas, ¿no? Entonces vamos a verlo en el epitelio de superficie y también en las glándulas. Rápidamente reconocemos estas células caliciformes. Tenemos células columnares y células caliciformes en un lugar donde no teníamos, donde no se observa. Entonces, si ustedes se acuerdan, en patología hemos visto metaplasia, esta es la metaplasia intestinal, ¿no? Que también se observa en estómago, pero cuando lo observamos a nivel de la mucosa esofágica, llamamos esófago de Barrett. Entonces, otras lesiones que también se observan a nivel de esófago y que causan dolor
es por la ingesta de cáusticos, ¿no? Eso también ustedes lo van a ver, lo estoy tomando en cuenta, de repente no se hace mención, digamos, dentro de lo que es el dolor torácico así con crónico, pero sí causa dolor intenso, dolor agudo, ¿no? Ustedes saben que muchas veces, no solamente por equivocación, sino por otras causas, algunos pacientes ingieren sustancias tóxicas, ¿no? O por sustancias irritantes, como por ejemplo los ácidos, ¿no? Las lejías, el ácido clorhídrico, y estos van a causar necrosis de la mucosa del esófago. El endoscopista cuando ingresa ve, digamos, una mucosa intensamente, digamos, eritematosa, bien rojita, y acá podemos distinguir incluso el trayecto de algunos vasitos, ¿no? Entonces, una mucosa que ha sido, digamos, presa de una agresión por el ingreso de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, acá todavía, digamos, estamos viendo una intensa, digamos, congestión vascular, estamos viendo áreas eritematosas, incluso pueden haberse ya microhemorragias, como lo que vemos acá, y en algunas partes puede haber esfacelación, digamos, desprendimiento de parte de la mucosa, ¿no? Acá todavía, digamos, con tratamiento esto, digamos, puede revertirse, pero vamos a ver también otros cuadros en los que, digamos, ya la mucosa se está desprendiéndose, se necrosa y, digamos, cuando ya se hacen los exámenes ya no se divisa bien, digamos, el área, digamos, la luz del esófago, ¿no? Aparece borroso porque el epitelio se está desprendiéndose por la lesión que ha sufrido. Entonces va a aparecer, vean, una intensa congestión vascular, acá estamos viendo vasitos llenos de sangre, bien eritematosos, la mucosa cambia a otro color medio amarillento, ya no es esa mucosa rosadita normal, y vemos ya acá áreas de hemorragia, ¿no? Entonces, esto es lo que, digamos, va a causar la muerte incluso de estas pacientes, ¿no? Porque este contenido irritante, tóxico, no solamente va a dañar el esófago, sino también llega a la mucosa gástrica y va a producir cuadros de gastritis aguda, ¿no? Entonces, a veces en estos cuando solamente está acá en el esófago va a causar lesión, hemorragia, desprendimiento del epitelio. El cuadro, al ser agudo, también rápidamente puede causar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, por eso les hago mención a esto, porque ustedes van a ver y tienen que actuar rápidamente, ¿no? Paciente con antecedentes de la ingesta tiene que ser rápidamente llevado a sala para que le hagan su lavado gástrico, ¿no? Y se pueda, digamos, salvar la vida al paciente. Acá tenemos en otra imagen, vean las hemorragias que se producen en la mucosa esofágica, cómo es que, digamos, va cambiando de color, se ve de un color medio negruzco. Acá tenemos áreas eritematosas, necróticas. Estas áreas amarillas ya son áreas de necrosis, ¿no? Acá tenemos hemorragia. ¿Y cómo se va a ver, digamos, a la microscopía? Cuando, digamos, logramos obtener y tenemos un corte, vemos acá que todo el epitelio está necrosado, ¿no? Acá todavía se ve parte, digamos, de lo que es un epitelio poliestratificado, pero acá ya estamos viendo la acción de la sustancia tóxica, ¿no? Que ha necrosado toda la pared, y eso que, digamos, veíamos macroscópicamente en una endoscopía, lo vemos no solamente de la mucosa, sino prácticamente puede ser de todo el espesor de la pared. Y esto también se ve, digamos, ya cuando se hace necrosis en la morgue central de Lima, ¿no? Es ver bastante frecuente estos cuadros de muerte por ingesta de cáusticos, ¿no? Acá otra imagen en la que vemos ya, digamos, una lesión bastante eh, extensa en la pared del esófago, y vemos acá el componente inflamatorio, ¿no? Hay bastante presencia de neutrófilos, que es los que, digamos, se van a hacer presentes en un cuadro agudo, ¿no? Se pierde toda la mucosa gástrica, está erosionada, incluso acá se ve parte, digamos, del contenido tóxico que puede estar, ¿no? Adherido a la pared, a la mucosa esofágica. Y todo lo que estamos viendo es necrosis, porque lo que se ve acá solo es componente inflamatorio. Ya no se ve epitelio, no se ve vasitos, es componente inflamatorio. Acá igual otra imagen, áreas con todavía la sustancia tóxica, hemorragia, necrosis, ya no se ve nada, componente inflamatorio. Acá otra igual, componente inflamatorio, necrosis de la mucosa esofágica. Y bueno, las manifestaciones clínicas ya ustedes las van a ver, ¿no? A veces los pacientes toman una cantidad, digamos, que es abundante,
y rápidamente se produce el dolor. No les da tiempo y los pacientes pueden sangrar y fallecen incluso en el sitio donde han ingerido, ¿no? Otras veces, pues, son llevados por los familiares o las personas que puedan estar cercanos a ellos a la emergencia, ¿no? Y ahí nosotros haciendo, digamos, el anamnesis podemos determinar la ingesta de esta sustancia o a veces, digamos, los pacientes llegan chocados, no sabemos, ¿no? Pero digamos, a nivel de la cavidad oral vamos a encontrar, digamos, sangre, vamos a, digamos, ver que los pacientes se, tienen la mano sobre digamos, sobre el abdomen, como que manifiestan un intenso dolor, ¿no? Entonces eso también nos tiene que alertar. Entonces, otra cosa que también, otra patología que causa bastante dolor, digamos, en el dolor torácico, es cuando los pacientes tienen cáncer de esófago, ¿no? Esto se va a dar generalmente en personas ya mayores, en las que vamos a observar que los pacientes empiezan con una disfagia, empiezan con, digamos, dolor para ingerir los alimentos, poco a poco, digamos, al inicio es con los líquidos y luego posteriormente se hace ya con los sólidos. Los pacientes no pueden pasar sus alimentos y van perdiendo peso, ¿no? Entonces, cuando se hace un examen, ya, digamos, el endoscopista determina que hay irregularidades a nivel de la mucosa, no pueden haber úlceras o de repente alguna lesión tumoral, alguna masa tumoral que esté creciendo y comprometa la luz del esófago. Entonces, por ahí es que los pacientes no pueden pasar sus alimentos. Acá tenemos, por ejemplo, un adenocarcinoma de esófago, una lesión que se ha desarrollado donde había un esófago de Barrett. Como ustedes pueden ver, está cercana a la unión gastroesofágica y tenemos una lesión ulcerosa de bordes elevados. Acá ya no es una úlcera común, sino es una lesión tumoral, ¿no? Un tumor que ha crecido, que está ulcerado, que tiene, digamos, un cambio de coloración con el resto de la mucosa. Vemos acá de este color porque es necrosis. Esto ya está fijado, ya con formol, por eso se ve de este color medio gris, ¿no? Y todas estas áreas que se observa acá alrededor ya son áreas, digamos, que tienen otro cambio de coloración a nivel, digamos, del color normal. Acá tenemos cosa normal y vean ustedes acá. Acá todavía se ve parte, digamos, de esa área salmonal, pero ya todo esto ya tiene, ya es una lesión tumoral, ¿no? Acá tenemos otra lesión tumoral en el esófago, digamos, acá ya hay una proliferación, digamos, exofítica, como una verruga que ha crecido así grande, porque tiene nódulos y ya incluso se pierde la luz del esófago, no todo es tumor, ya no, acá ya no se observa luz. Acá otra lesión, esto es el esófago, vean ustedes cómo se observa esta lesión tumoral que prolifera, crece y compromete la luz prácticamente hasta en un 95%. Por acá los pacientes ya no pueden ingerir alimentos. Cuando se retira o se saca toda esta lesión, como sabemos, se le hace plastía con otras áreas del intestino para hacer un neoesófago y los pacientes puedan todavía. Como vemos microscópicamente, si nosotros nos acordamos, cuando habíamos visto láminas, habíamos hecho mención al adenocarcinoma. Como sabemos, cuando hacemos mención a adeno, estamos recordando a formaciones tubulares, como sabemos, tanto a nivel del estómago, intestino delgado, y por eso vamos a tener las glándulas como una especie de tubos. Acá tenemos las luces de las glándulas. Vemos, ¿no? Las glándulas, acá todavía podríamos decir que es una glándula viable, normal, y acá estamos viendo, digamos, una alteración en la arquitectura, glándulas deformadas, esto no es normal, están pegadas, muchas glándulas se han juntado y forman una más grande, pueden haber, digamos, irregularidades en la luz, tener un material necrótico en su luz, hay estratificación, los núcleos están a diferentes alturas, figuras mitóticas, unas lesiones de un crecimiento desordenado que infiltran la mucosa, la lámina propia, incluso hasta la capa muscular. Entonces, esas masas exofíticas que han comprometido toda la luz es lo que estamos viendo acá microscópicamente. Entonces, ustedes recuerdan que esto no es difícil de poder, digamos, determinarlas, ¿verdad?
Acá mayor aumento, ven estas glándulas irregulares con muchos núcleos a diferentes alturas, figuras mitóticas, necrosis, una glándula está junto con la otra, comparten luces, pero se acuerdan que veíamos que había glándulas espalda con espalda. Entonces, todas estas características de malignidad se observan en estas áreas tumorales. Y la otra lesión tumoral que compromete, que es bastante frecuente verlo en el esófago, es el carcinoma escamoso. Esta es otra, como el epitelio se transforma. Acá todavía estamos viendo el epitelio poliestratificado, pero con crecimiento, células más grandes y celulares, y acá está formando, digamos, una perla de queratina, ¿no? Característica de todos los carcinomas epidermoides, ya digamos en la mucosa del esófago, en la mucosa del intestino o del epitelio bronquial metaplasiado. Vamos a ver cuando es bien diferenciado la presencia de estas células, digamos, epiteliales que quieren madurar antes de que hayan completado su desarrollo y forman esta especie de ovillos a los que llamamos las perlas de queratina, ¿no? Algunas figuras mitóticas, como ustedes pueden ver, es un crecimiento desordenado, ¿no? Acá vemos que la lámina propia, por ejemplo, está como un componente inflamatorio. Acuérdense siempre debajo de las lesiones tumorales tenemos una infiltración de linfocitos, ¿no? Que es la reacción linfocítica peritumoral. Entonces, vemos una glándula o un área, un manto irregular de células epiteliales displásicas, atípicas, que se meten al estroma del epitelio del esófago y transforman, destruyen toda esta estructura normal. Entonces, acá vemos células epiteliales con un crecimiento desordenado, irregular, la formación de perlas de queratina, figuras mitóticas, núcleos más oscuros. En el carcinoma escamoso, lo que vamos a, digamos, nos va a ayudar al diagnóstico es observar estos núcleos bien oscuros. Algunos le llaman núcleos en tinta china. Esos núcleos en tinta china son característicos del carcinoma escamoso, ¿no? Aparte, digamos, de ver núcleos más grandes, o sea, hay una anisonucleosis, significa que hay núcleos de diferentes tamaños y formas, ¿no? Vemos figuras mitóticas, la presencia de las perlas córneas, crecimientos irregulares de estas células epiteliales, y esto es lo que corresponde a un carcinoma escamoso. Esto también cuando los pacientes tienen este tipo de lesión, igualmente van a presentar masas tumorales que van a estenosar, que van a cerrar la luz del esófago y los pacientes no pueden ingerir sus alimentos y manifiestan intenso dolor. Ya los estudios, digamos, de ayuda diagnóstica, la tomografía, las endoscopías y la biopsia nos van a confirmar el diagnóstico. Acá hay una toma mayor aumento, acá todavía se ve un poquito de epitelio viable, pero vean cómo se transforma en células tumorales estas células epiteliales formando masas irregulares. Acá vemos perlas córneas, entonces estamos frente a un carcinoma escamoso bien diferenciado, ¿no? Acá mayor aumento, núcleos irregulares, bordes irregulares, núcleos prominentes, células de diferente tamaño y forma, ¿no? Un crecimiento desordenado, figuras mitóticas, abundantes, atípicas. Y otro cuadro que también se ve, que también causa dolor a nivel, digamos, del retroesternal, es, digamos, estos cuadros infecciosos que se observan en pacientes, sobre todo VIH, ¿no? Pacientes que tienen lesiones ulcerosas, que, digamos, el endoscopista observa como áreas con solución de continuidad en la mucosa, se toman muestras y la patología nos llega, ¿no? Entonces, como les decía, eso se ve bastante frecuente en pacientes VIH. Vamos a ver las úlceras por herpes, ¿no? La esofagitis herpética. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la presencia de este virus en la mucosa, en las células epiteliales del esófago, van a producir este tipo de lesiones, ¿no? El moldeamiento nuclear es característico del efecto citopático del virus en el epitelio. Vamos a ver que un núcleo se junta con otro, y el reborde del núcleo está bien, digamos, demarcado. Hacia la parte central está borroso, y es lo que algunos también llaman, ¿no? Digamos, núcleos esmerilados.
pero esta forma de núcleo sobre el otro nos da la presencia de que pueden ser células multinucleadas, ¿no? Pero se ve, digamos, ese moldeamiento, esa acomodación de núcleo con núcleo que es característico del herpes, de la esofagitis herpética. Acá en otra imagen también vemos estas células, acá hay un núcleo moldeado con el otro, dos, tres, y así las vamos observando. Entonces acá vamos a ver células epiteliales también alteradas, pero por el efecto citopático del virus, ¿no? Acá hay otro grupito de 3 núcleos, acá igual de 3, 4 se van agrupando, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que el borde nuclear es bien oscuro y el citoplasma parece como que tuviera líneas, ¿no? A eso le llamamos también en núcleo esmerilado. Y a esto, digamos, esta forma de acomodarse y formar estas células que da, digamos, la apariencia de células multinucleadas es el efecto citopático viral del herpes. Acá tenemos otras. Igual vean el moldeamiento nuclear. Acá otro aparece como si estuviera sombreado, ¿no? Y de hecho también la mucosa está ulcerada, por eso se ve acá como que estuviéramos desprendiendo o deshilachando la mucosa, ¿no? Todo esto es la mucosa esofágica, ustedes ven cómo se desprende el epitelio dañado por este virus, ¿no? Entonces va a producir úlceras, esas van a ser, digamos, como unas pequeñas heriditas que tienen los pacientes y que también manifiestan bastante dolor, ¿no? Y esto sobre todo se da en pacientes que tienen VIH y están en el estadio SIDA, ¿no? Y otra cosa que también se observa bastante frecuente y que quiero que les menciono es el cuadro de neumotórax, ¿no? Estos cuadros de neumotórax, la mayoría de las veces pueden ser producidos por ruptura de la pleura visceral y puede salir, digamos, contenido aéreo a la cavidad torácica, eso también va a causar intenso dolor, ¿no? Entonces, esto nos alerta, pacientes que de un momento a otro que están hospitalizados por un cuadro respiratorio, pueden empezar a tener intenso dolor, desesperación, desesperarse, tener una sensación de falta de aire. Estos pacientes rápidamente tienen que ser llevados a que se les tome su placa y esto nos ayuda a poder determinar si es que está saliendo, digamos, un neumotórax, ¿no? Es decir, el colapso de un pulmón y esto tiene que evacuarse esa cantidad de aire y digamos si es que se puede, digamos, tener un corte histológico, a veces estas lesiones ya se observan en necrosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en un área, digamos, donde hay neumotórax? Lo que vamos a ver es que la pared de los alvéolos se rompe. Al romper, como ven ustedes acá, son espacios amplios, los alvéolos son más pequeños, ¿no? Incluso los arcos alveolares son, digamos, una unión de 2, 3 alvéolos, pero acá estamos viendo espacios más amplios. Estos espacios más amplios se rompen y al romperse también rompen la pleura visceral y por ahí es donde puede pasar el aire hacia la cavidad pleural. Que vamos a observar en esas partes, digamos, donde ya el pulmón se está colapsando, se está, digamos, comprimiendo por la cantidad de aire que comprime el parénquima pulmonar que vamos a observar que el pulmón se torna atelectásico, ¿no? Es decir, los alvéolos se cierran, se colapsan y nos da la impresión como que fuese, digamos, ya tienen el aspecto incluso de hígado, ¿no? Se ponen, digamos, más compactos porque ya no hay aire en los espacios alveolares. Queda poco parénquima pulmonar viable y el resto está colapsado, ¿no? Ahora, si esto, digamos, rápidamente sacamos al paciente, estos alvéolos pueden expandirse de nuevo y el paciente puede a su normalidad, ¿no? Entonces, son pacientes que tenemos que monitorizar y tenemos que tener en cuenta que esto también puede causar intenso dolor. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. He tratado de resumirles todo lo que pueda causar dolor torácico de causa que no es cardiogénica. A ver si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Bien, jóvenes, ahorita se los paso el PPT para que ustedes lo puedan tener. ¿Cuándo tiene vuestro examen? Doctora, todavía es el otro mes. Ah, ya entonces tienen tiempo para poder estudiar. Y como ustedes saben, tienen mi teléfono, mi WhatsApp. Si gustan, pueden escribirme. Si tienen alguna duda o quieren alguna cosa que se les explique un poco más, no hay ningún problema. Estoy para poderles apoyar.
Muchas gracias, doctora. Bien, chicas, chicos, cuídense bastante. Bendiciones a todos. Ya nos estamos viendo, cuídense. Gracias por escucharme. Cuídese, mi doctora. Doctora. Bye, chicos. Feliz.